Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo el resumen completo del Polígamo, una serie de Netflix que demuestra hasta dónde puede llegar una persona para mantener una doble vida y cómo tarde o temprano todas las mentiras terminan saliendo a la luz. La historia gira en torno a Jonás y Gomora, un exitoso empresario que ante los ojos de todos parecía tener la vida perfecta. Era respetado, tenía dinero, una familia admirada por la sociedad y una esposa que siempre estuvo a su lado. Esa esposa era Joyce. Durante años, Joyce creyó que tenía el matrimonio con el que cualquier mujer soñaría. Junto a Jonás formó una familia y tuvieron 2 hijos, un hijo y una hija. Para ellos, su padre era un hombre ejemplar, un empresario exitoso y el pilar del hogar. Pero detrás de esa imagen de esposo perfecto se escondía una realidad completamente distinta. Jonás llevaba años construyendo una doble vida. Mientras Joyce confiaba plenamente en él, el empresario mantenía otras relaciones en secreto, formando familias paralelas y prometiendo amor a diferentes mujeres al mismo tiempo. Cada mentira que decía solo servía para ocultar la anterior. Lo más doloroso es que sus decisiones no solo afectaron a las mujeres con las que se involucró, también destruyeron la vida de sus propios hijos, quienes crecieron viendo cómo la imagen del hombre que admiraban se derrumbaba poco a poco. Sin embargo, Joyce fue quien más sufrió. Ella defendía a Jonás y confiaba en él, y jamás imaginó que el hombre con el que compartía su vida escondía secretos capaces de destruir a toda la familia. Pero para entender cómo un matrimonio aparentemente perfecto terminó convertido en una guerra llena de traiciones y venganza, primero debemos viajar muchos años atrás, porque antes de Joyce hubo otra mujer, una mujer que creyó en Jonás cuando él no tenía dinero, ni poder, ni el éxito que más tarde lo convertiría en uno de los empresarios más importantes. Y aunque fue la primera en amarlo, también fue la primera en ser traicionada. Su nombre era Ezzy y su historia es una de las más tristes de toda la serie. Ezzy conoció a Jonás cuando él todavía era un joven sin dinero, pero lleno de sueños. Ella creyó en él desde el primer momento y lo apoyó cuando nadie más lo hacía. Incluso reunió el dinero para que pudiera estudiar en la universidad, convencida de que algún día construirían un futuro juntos. Mientras Jonás se preparaba para salir adelante, Ezzy trabajaba y hacía sacrificios para ayudarlo. Nunca imaginó que el hombre por el que había dado tanto terminaría alejándose de ella. Con el paso del tiempo, Jonás conoció a Joyce y decidió casarse con ella. Ezzy quedó completamente fuera de su vida, a pesar de haber sido la mujer que estuvo a su lado cuando él no tenía absolutamente nada. Fruto de esa relación nació Sara. Desde pequeña Sara supo que Jonás era su padre, pero tuvo que crecer viendo cómo él la mantenía en secreto para proteger la familia que había formado con Joyce. Sara solo quería una cosa, que su padre la reconociera públicamente. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Tanto ella como su madre vivieron durante años esperando un lugar que Jonás jamás estuvo dispuesto a darles. Años después, cuando Jonás ya era un empresario poderoso, volvió a buscar a Ezzy, le pidió una nueva oportunidad y terminó casándose con ella, convirtiéndola en su segunda esposa. Pero aquel matrimonio también debía permanecer oculto. Aunque Jonás le daba dinero, una casa y todo lo necesario para vivir cómodamente, Ezzy seguía sintiéndose invisible. Lo único que deseaba era poder caminar de la mano con su esposo sin tener que esconderse y que Sara fuera reconocida como la hija que siempre había sido. Pero Jonás volvió a repetir la misma historia. Tiempo después apareció Matipa. Era una mujer joven, llena de ilusiones, que terminó enamorándose de Jonás sin imaginar que también pasaría a formar parte de su doble vida. Jonás le prometió amor, estabilidad y un futuro juntos. Poco tiempo después se casó con ella, convirtiéndola en su tercera esposa. Con Matipa tuvo 2 gemelas. Ella creyó que el nacimiento de sus hijas cambiaría las cosas y que por fin Jonás la presentaría como su esposa ante el mundo. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Jonás siguió ocultándola. Le compró una casa y cubría todos sus gastos, pero le prohibía hablar públicamente de su relación. Ni siquiera podía aparecer en fotografías familiares o publicar imágenes junto a él. Con el paso del tiempo, las promesas se transformaron en discusiones y las discusiones terminaron convirtiéndose en violencia. Jonás comenzó a maltratar físicamente a Matipa. Los golpes fueron cada vez más frecuentes hasta que un día ella comprendió que,
Si se quedaba, su vida corría peligro, por eso tomó una decisión muy difícil. Escapó para protegerse, pero antes dejó a sus dos gemelas al cuidado de Joyce. Sabía que, a pesar de haber sido la mujer más engañada por Jonasi, Joyce era la única persona capaz de darles un hogar lleno de amor y estabilidad. Y Joyce, lejos de rechazar a las niñas, decidió criarlas como si fueran sus propias hijas. Ese gesto demuestra que las verdaderas víctimas de toda esta historia no solo fueron las esposas de Jonasi, sino también todos los hijos que crecieron pagando las consecuencias de sus mentiras. Pero cuando parecía que Jonasi ya no podía destruir más vidas, cometió el peor error de todos. Entonces apareció Lindani. Lindani era la mejor amiga de la hija de Jonasi, una joven humilde que trabajaba junto a su madre y soñaba con tener una vida mejor. Jonasi comenzó acercándose poco a poco. Primero fueron algunos mensajes, después llegaron los regalos, las cenas exclusivas y un viaje a Dubái. Lindani terminó enamorándose de él y ambos iniciaron una relación secreta. Poco tiempo después quedó embarazada. Desesperada, intentó ocultar la verdad, haciendo creer que el bebé era de su novio. Sin embargo, el embarazo terminó en un aborto espontáneo y el secreto estuvo a punto de salir a la luz. La situación explotó cuando Joyce regresó antes de lo previsto de un viaje familiar y encontró a Jonasi junto a Lindani. En ese instante comprendió que su esposo no solo seguía engañándola, sino que ahora mantenía una relación con la mejor amiga de su propia hija. Esa fue la traición que terminó de romper a Joyce, pero lo que nadie imaginaba era que, mientras Jonasi seguía acumulando mentiras, Joyce llevaba años preparando la venganza que acabaría con todo. Hasta ese momento todos pensaban que Joyce solo era otra víctima de las infidelidades de Jonasi, pero estaban completamente equivocados. Mientras Jonasi seguía destruyendo la vida de todas las mujeres que pasaban por su camino, Joyce llevaba años esperando el momento perfecto para cobrar venganza. Todo comenzó cuando decidió incendiar la casa donde vivían Jonasi y Matipa. Por ese hecho terminó en prisión. Fue allí donde conoció a una mujer que le contó una historia que, en ese momento, parecía no tener importancia. La mujer le confesó que era portadora de SIDA porque había sido contagiada por su expareja. La escena dura apenas unos minutos y después la serie nunca vuelve a mostrar a ese personaje. Por eso, la mayoría de los espectadores termina olvidándola por completo. Sin embargo, el verdadero significado de esa escena solo se entiende en el último episodio. Con el paso del tiempo, Jonasi comienza a enfermarse. Su salud empeora cada vez más y los médicos finalmente confirman que es portador del virus. Mientras intenta descubrir cómo ocurrió, Joyce permanece en silencio hasta que llega el momento de enfrentarlo. En una de las escenas más impactantes de toda la serie, Joyce le revela que aquella mujer que conoció en prisión nunca apareció por casualidad. Según la confesión de Joyce, años después volvió a buscarla y permitió que se acercara a Jonasi, convencida de que él jamás sería capaz de rechazar a otra mujer. Y así ocurrió. Jonasi cayó en la trampa sin sospechar absolutamente nada. Durante años creyó que era él quien manipulaba la vida de todas las personas a su alrededor, pero sin darse cuenta terminó siendo víctima del plan de la única persona que realmente lo conocía. Cuando Joyce termina de contarle toda la verdad, Jonasi comprende que ya es demasiado tarde. No puede cambiar el pasado, no puede recuperar a las mujeres que traicionó, no puede reparar el daño que les hizo a sus hijos y tampoco puede escapar de las consecuencias de sus propios actos. Poco tiempo después, la enfermedad termina consumiendo su salud. Así llega el final de Jonasi Gomorrah, un hombre que pasó toda su vida creyéndose invencible, convencido de que podía controlar a todas las mujeres que lo rodeaban, terminó derrotado por sus propias decisiones, pero la serie también deja un mensaje muy claro. Las mayores víctimas nunca fueron únicamente Joyce, Ezzy o Matipa. También fueron Sara, la hija que pasó años esperando el reconocimiento de su padre, las gemelas de Matipa, que crecieron lejos de su madre, y los dos hijos de Joyce, quienes vieron cómo el hombre que admiraban destruyó con sus propias manos a toda su familia. Al final, Jonasi perdió mucho más que su fortuna o su prestigio, perdió el respeto de quienes más lo amaban, y aunque Joyce consiguió su venganza, queda una pregunta que la serie deja abierta para cada espectador. ¿Realmente obtuvo justicia o terminó convirtiéndose en aquello que tanto odiaba? Y ahora quiero conocer tu opinión.
¿Crees que Joyce hizo lo correcto al vengarse de Jonasi o piensas que llevó su plan demasiado lejos? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó este resumen, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de más resúmenes, análisis y finales explicados. Nos vemos en el próximo video.